Buenas noches, hoy vamos a tener una entrevista con el psicólogo Álvaro Pacurucu, el cual nos responderá algunas preguntas sobre el tema análisis de los efectos del confinamiento en las relaciones familiares y sus consecuencias en los estudiantes de bachillerato en la ciudad de Cuenca y planteamiento de posibles soluciones en base a la realidad de su entorno. La primera pregunta es, ¿qué tiempo lleva ejerciendo la profesión? Alrededor de 2 años ya. Ok. Según su experiencia, ¿cuál cree usted que es la causa de los problemas intrafamiliares con más relevancia? A ver, para responder esta pregunta, habría que analizar directamente cuál es el contexto familiar que cada persona puede estar viviendo en estos momentos. No hay que olvidar que, pues, es algo sin precedentes, es algo que nadie se lo esperaba realmente. Entonces, muchas veces el contexto familiar en el que vivimos era algo que estaba separado de lo que es la educación, hablando de escuela, colegio y universidad. Pero ahora cuando las dos ocurren en un mismo lugar, ahí se da estos problemas. Más que todo por la presión que puede existir tal vez en el entorno familiar, a veces la falta de recursividad y todos esos problemas se traducen en síntomas a nivel psicológico. Podríamos hablar de síntomas que están englobadas dentro de la ansiedad o incluso dentro de la depresión, que son causadas por la situación que vivimos actualmente de la emergencia sanitaria o que también son condiciones que ya existían antes, pero en la emergencia en la que vivimos hoy en día es como que se aumentan, como que se hacen más grandes y se hacen más visibles. Gracias. ¿Puede definir confinamiento? A ver, el confinamiento es en sí el estar encerrado dentro de un lugar. En este confinamiento lo que tenemos que tomar en cuenta es que no se da por voluntad propia, sino que es obviamente por recomendaciones, por medidas preventivas y por leyes. Y pues es en sí eso, el estar encerrado y que no sea parte de la voluntad de la persona el estar así. Gracias. ¿Qué afecciones psicológicas considera usted que trae el confinamiento? Ujú. Como hablábamos en las anteriores preguntas, una de las mayores afectaciones a nivel psicológico son las condiciones o trastornos que se pueden generar debido a la emergencia sanitaria o que ya existían y ahora solo se aumentan debido a la emergencia sanitaria. Tenemos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, condiciones asociadas al estrés crónico, que lo que producen en sí es que la persona no pueda concentrarse en su día a día y que no pueda estar al 100% presente dentro de las actividades que tuviese que realizar en, en su día a día. En el núcleo familiar, debido a la situación que vivimos, ¿qué problemas pueden darse? A ver, siempre la convivencia es algo complicado. Por eso muchas veces, como decíamos antes también, el entorno familiar se separa de lo que es el entorno educativo. A veces para muchas personas el entorno educativo es como que un escape para lo que están viviendo dentro de sus hogares. Aquí volvemos a lo mismo. Hay problemas que se dan por el confinamiento, porque obviamente el tener una convivencia obligada con una persona va a hacer que las cosas sean difíciles. Nos repiten muchas veces que cosas como que tu familia y tú deberían llevarse bien porque las cosas son así y así van a ser siempre, simplemente porque es tu familia y ya. Pero vemos que en muchos casos esto no es así. A veces las personalidades dentro de la familia son muy diferentes. Los ideales que tienen, los pensamientos, incluso los comportamientos que tienen. Y claro, como antes estábamos acostumbrados a que cada quien estaba en sus cosas, era algo diferente. Pero ahora que están todos en un mismo lugar, esto causa problemas. Tal vez a mi mamá o a mi papá no les pueda parecer la forma en la que yo pienso o en la que me comporto,
pero ahora tengo que convivir con ellos. Entonces, muchas veces esta falta de comunicación en el núcleo familiar y esta falta también de conocimiento de quiénes son las personas con las que estoy conviviendo hace que tengamos esos choques y esos roces. Y por el otro lado, también siempre habían problemas existentes que ya estaban antes. Pero como decíamos, había ciertos escapes que podían ser, no sé, el salir a darte una vuelta con tus amigos o estar la mayor parte de tu día en el colegio. Pero ahora que estás obligado a estar junto con personas que puedes tener ciertas problemáticas, eso simplemente va a hacer que esas problemáticas crezcan o que haya mayor oportunidad para que se dé choques entre los familiares. Y eso hace que pueda existir problemas más graves, llegando incluso a la violencia intrafamiliar y otras situaciones. Em, ¿Conoce usted y qué opina del método de estudio virtual actual? ¿Y qué repercusiones cree que esto trae en un estudiante de bachillerato? Claro, esto puede ser complicado porque, a ver, el modo de estudio virtual no es algo que sea nuevo en sí, es algo que ya se ha venido haciendo durante muchos años. Incluso existen bachilleratos que son virtuales. Pero la cuestión de si es bueno o malo depende bastante, porque hay que centrarnos en el hecho de que la mayoría de estudiantes estaban en un sistema presencial, estaban acostumbrados a esa interacción que pueden tener entre compañeros, profesores y el personal de la institución a la que asisten. Entonces, no existía como tal un protocolo para decir, bueno, en caso de emergencia que tengamos que tener clases virtuales, vamos a hacer las cosas de esta manera o de esta otra manera. Entonces fue algo como que les cogió desprevenidos a todos. No había como que esa preparación. Entonces es como que ese rato ponte las pilas y veamos cómo sacamos adelante esto, porque no podemos dejar que la educación se pare. Entonces fue como de buenas a primeras, ya hay una plataforma como es el Zoom, podemos dar clases por aquí, pero también ahí había el problema de la preparación. ¿Cómo damos clases? ¿Cómo hacemos que sea algo interactivo entre estudiantes y maestros para que al menos poder tener una calidad de educación parecida a la que teníamos de una manera presencial? Y también ahí viene el segundo punto, que es la recursividad. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan las personas que asisten a clases? Porque, claro, hay muchas personas que podrán tener una conexión a Internet, instrumentos tecnológicos por los que pueden acceder a estas clases, como habrá muchas personas que no tienen esa oportunidad. O incluso si las tienen, a veces las conexiones de Internet pueden fallar. Entonces, si es bueno o malo, como digo, eso depende mucho. Lo importante es tomar en cuenta la preparación que podamos tener. Por ejemplo, si hubiese habido un protocolo o una contingencia con estos temas en las que podamos dar unas clases virtuales de calidad, entonces sería muy bueno. Pero como vemos, no existe una preparación precisamente porque la situación de la emergencia sanitaria es algo que nos cogió desprevenidos a todos y en todos los sectores. Algo que no podíamos prever que iba a pasar. Entonces no podíamos prepararnos para toda esta situación. Y por eso la repercusión que podría estar teniendo en estudiantes de bachillerato es el hecho de que no haya una calidad de aprendizaje. Primero, tomando en cuenta que, como dijimos antes, no es que uno está atendiendo de manera voluntaria a clases virtuales, sino que es porque ya nos toca. Nosotros estábamos acostumbrados a un sistema presencial. En cambio, ahora, por obligación, tenemos que estar dentro de estas clases virtuales. Y como estamos en una emergencia sanitaria y estamos rodeados de otros problemas y estamos en un confinamiento obligado, esto no les permite a los estudiantes tener la mejor concentración, que es una de las cosas más afectadas, precisamente porque se afecta su rutina. Desde ese simple hecho podemos ver cómo influye en que los estudiantes no puedan estar como que al 100% de sus capacidades para poder recibir clases.
Entonces, obviamente esto va a ser negativo. Y otro tema también muy importante es el de las expectativas que pueden tener, porque muchos estudiantes, en especial de bachillerato, se están preparando para muchas cosas. Si están en sexto curso, se están preparando ya para ir a la universidad y tienen su mente en eso. Y las expectativas, ¿qué son? Por ejemplo, esto en algún momento se va a acabar y vamos a volver a la normalidad, como se decía antes. Pero realmente, como van las cosas, es muy difícil pensar en que vamos a volver a una normalidad como la de antes. Es más, hay especulaciones, hay rumores, pero aún no hay nada cierto en que si el siguiente año lectivo o si el siguiente periodo escolar se va a volver a clases presenciales o va a seguir siendo de manera virtual. Entonces, el hecho de que tú tengas expectativas como estudiante y debido a la situación que vivimos hoy en día, todas estas expectativas se caigan, eso también afecta de cierta manera a que tú puedas prestar atención en clases, que tú puedas estar motivado para recibir clases y eso a la final simplemente hace que, como dijimos en un principio, la calidad de aprendizaje que tú puedas tener como estudiante no vaya a ser la misma. Y eso en pocas palabras. ¿Qué aconsejaría usted a las familias de los estudiantes de bachillerato para hacer más llevadero todo este proceso? Bueno, algo que se ha trabajado bastante dentro de esta emergencia, en especial con estudiantes, es, creo que el primer punto sería tratar de mantener una rutina. Porque incluso se hacen chistes, se hacen bromas de cómo ahora puedo asistir a clases en pijama, ahora que tengo clases virtuales, o se hace más llevadero, ya no me tengo que levantar pronto para bañarme, ponerme el uniforme e ir a clases. Pero esto también nos afecta porque algún momento vamos a tener que retomar una rutina de nuevo. Y si estamos adquiriendo hábitos de confinamiento, eso simplemente va a hacer que nos sintamos cómodos en el confinamiento. Y cuando llegue el momento de volver a una nueva normalidad, no vamos a poder acostumbrar. Entonces, lo importante siempre es tratar de mantener una rutina desde el comienzo, como por así decirlo, como si las cosas fueran normales. Entonces, levantarme a cierta hora todos los días, tomar un baño, cambiarme de ropa, atender mi cama, desayunar. Entonces, no modificar esos hábitos que tenía antes, sino simplemente adaptarlos a la situación que estoy viviendo hoy en día. Esa sería una de las cosas. La otra sería poder, que exista una comunicación positiva dentro del núcleo familiar, en el sentido de que los padres puedan prepararse y puedan explicar a sus hijos cómo es la situación que estamos viviendo y que realmente es algo duro, es algo difícil, es algo que no nos esperábamos, pero por esa misma razón, pues tenemos que, como se dice, apechugarnos ante esta situación y tratar de sacar lo mejor de lo que podamos. Entonces, mantener esa comunicación también va a ser importante para que los estudiantes se puedan mantener motivados para seguir estudiando, que sepan que esto sigue siendo importante y que sea cual sea que vaya a ser la nueva normalidad, igual vamos a necesitar de todos estos estudios y que lo que estamos haciendo tiene una valía porque pues ese reconocimiento que puede existir tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia padres va a hacer que nos sintamos mejor con lo que estamos haciendo. Y eso, como recomendaciones para que se pueda mantener ese equilibrio dentro del hogar en esta situación. Gracias. ¿Qué aconsejaría usted a los estudiantes de bachillerato para hacer más llevadero el confinamiento con sus familias y también con sus estudios? Ya. Justo eso, como comentábamos, es una de las cosas más importantes para los estudiantes, es que puedan comunicarle a sus padres cómo se están sintiendo. A veces tenemos este problema de que, pues, tenemos ciertas emociones que consideramos negativas dentro de nosotros, pero nos acostumbramos a guardárnoslas, a dejarlas bajo la mesa, tal vez porque no queremos preocupar a nuestros padres,
tal vez porque no queremos que ellos sepan, o tal vez porque a veces nuestros padres no les dan importancia a esas emociones que los estudiantes viven. Pero siempre hay alguien dentro de tu núcleo familiar a quien puedes recurrir. Y eso sería una recomendación grandísima para los estudiantes, ya sea un amigo, ya sea los propios padres, tíos, abuelos. Siempre va a haber alguien que nos va a escuchar y que va a valorar nuestras emociones. Entonces, para los estudiantes, la recomendación más grande sería que no se guarden todas esas cosas que están sintiendo, porque obviamente estamos pasando por una situación difícil. No creo que haya muchas personas que puedan alzar la mano y digan, no sabes que yo me siento muy bien como están las cosas ahora y todo está chévere y realmente me gusta que las cosas sean así. Entonces, no ocultarnos bajo esa máscara de que todo está bien y todo va a salir bien. Si me siento triste, pues poder comunicar eso para así poder hallar mejores soluciones. Eso es importante como estudiantes para hacer llevadera la convivencia familiar. Y para mantenerse con la parte de los estudios, como decía, es la misma recomendación que con los padres, que los estudiantes sepan que si bien no estamos en una situación normal, pero que las cosas, nuestros hábitos no tienen por qué cambiar, solo tienen que ser más flexibles. Si antes ya tenía una rutina, puedo adaptar esta rutina que tenía antes a la que tengo ahora. Eso, en pocas palabras, en unas recomendaciones. Es la última pregunta. Según tu experiencia ¿Listo? en este confinamiento, ¿cómo debería llevarse las relaciones familiares? Y bueno, lo ideal sería que se lleven bien las relaciones familiares. Lo importante ahí también sería el cómo se puede lograr eso. Porque realmente si uno lo ve desde el punto de vista de un psicólogo, no te podría dar una receta para decir, así se tienen que llevar las cosas y usted tiene que hacer esto y esto y esto, el otro, porque cada familia es diferente, cada familia tiene sus problemas. Pero lo importante y de donde parte todo esto sería identifiquemos cuáles son estos problemas. Y una vez que identifiquemos cuáles son los problemas que existen en el núcleo familiar, vamos a trabajar en cómo resolverlos. Primero, valorando la opinión de todos los integrantes de la familia, padres, hijos, si vivimos con tíos, con abuelos. La opinión de todos tiene que ser importante y tiene que ser valorada. Claro, siempre los padres nos acostumbramos a verles como cabeza de la familia y obviamente ellos van a ser los que tengan que tomar las decisiones en cualquiera que sea el caso. Pero también es importante que se valoren las opiniones, las emociones y los pensamientos que los hijos puedan tener. Eso nos ayuda bastante a ser flexibles y adaptarnos a la situación que vivimos ahora y que posiblemente vayamos a vivir en un futuro, para que todas esas expectativas que nosotros tenemos puedan mantenerse, para que podamos seguir motivados y para que cada miembro de la familia se pueda concentrar en el trabajo que está haciendo, que está realizando. Muchas gracias ¿Listo? No hay de qué. por tu ayuda.